En esta tarde, eh, mis estimados hermanas y amigos, que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Es para mí un privilegio nuevamente presentar el programa del día de hoy. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento. Bienvenidos, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Espero que se conecten al canal, a la página, y nos escuchen y podamos estar un momento en reflexión bíblica a través de la palabra del Señor. Hemos iniciado semana, día lunes 13 de abril. Espero que este inicio de semana el Señor esté con cada uno de ustedes en las diferentes actividades que ustedes hacen, ya sea en el negocio, en su casa, en el trabajo, en su empleo, a donde quiera que estén en la provincia o en la ciudad. Espero que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Si van manejando un vehículo, Dios les bendiga y Dios dirija ese vehículo y lo saque en bendición. Deseo que este inicio de semana la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, y que Él se esté encargando de todas vuestras necesidades como mis necesidades, porque solo Él es el único que puede proveer para nuestras necesidades. De Él y por Él está toda la dependencia del hombre estribada en Él, ya que el hombre le reconozca como Dios o no le reconozca como Dios, la vida humana depende de nuestro grande y poderoso Dios y Señor Jesucristo. Es para mí en este momento quiero saludarles a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos que nos escuchan de las diferentes nacionalidades del mundo, desde África hasta acá, El Salvador y otros lugares donde llega la señal. Bendiciones para con cada uno de ustedes, hermano Félix Antonio, hermano Lucas Antonio, hermano Inoque Santo Rosetta, hermano Araón Filo Lomo, que nos escuchan en Malawi y en Mozambique. La paz del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Como a todos los hermanos que nos escuchan en Bolivia. Espero que su fe esté completamente estribada en la fe, en la esperanza bienhechora
que el Hijo de Dios nos ha concedido. Bendiciones para todos ustedes, mis estimados hermanos de Bolivia. Como los hermanos de Argentina, la paz del Señor sea derramada en vuestros corazones. Sé que tenemos contactos de Argentina, varios contactos de Argentina. Les saludo en el nombre santo del Señor. Como tenemos contactos del Perú, espero que la gracia del Señor se esté manifestando en cada uno de vuestros corazones, del Perú, de Uruguay, del Paraguay. Tenemos muchos hermanos que nos escuchan en el Paraguay. La nueva radio del Paraguay y su director, su esposa, sus hijos. Firmemente en la fe en Cristo Jesús, en la fe del Hijo de Dios. Bendiciones para todos los hermanos del Paraguay, como los hermanos del Uruguay. Que el Señor esté derramando ricas y abundantes bendiciones, mis estimados hermanos. Saludo a mis hermanos colombianos en Colombia y los hermanos chilenos. Bendiciones para el hermano Olver Arrieta, su familia, la congregación, todos los hermanos de la Unidad Cristiana de Colombia. La paz del Señor sea derramada en cada uno de nuestros corazones. Como en Chile, la radio TV Sama, saludo a su director, a todos los programadores de la radio, que la paz del Señor sea derramada en ustedes, mis estimados hermanos. Bendiciones para ustedes, estimados hermanos de Chile. Como tenemos hermanos que nos escuchan en Brasil, como también nos escuchan en España, en las Guayanas, la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, hermanos que nos escuchan en Portugal, como el hermano Marco Freitas, su familia, la congregación, que la paz del Señor sea derramada en cada uno de vosotros, mis estimados hermanos. Así como nos escuchan en Chile, también la emisora Sama está unida con la emisora de Ministerios, la Iglesia sobre la Roca. Bendiciones para mis hermanos de la radio, también para todas las radios unidas que están llevando el mensaje de la palabra del Señor a través de sus ondas sonoras. Que la gracia del Señor sea derramada en vuestros corazones. Aleluya. Saludo a mis hermanos de Venezuela. En Venezuela, el hermano José María Hernández,
la congregación y la radio. Dios les bendiga grande y poderosamente, como en los Estados Unidos de Norteamérica, en los lugares a donde nos escuchan. Un saludo para con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, que nos escuchan en distintos lugares de los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Ahí nos escuchan, como nos escuchan aquí en El Salvador. Gracias, hermano, por ese apoyo que nos dan. Bendiciones para con cada uno de ustedes, de la radio, acá en El Salvador, en Usulután, la radio Jesucristo es el Rey, su director, sus programadores, como también saludo a los hermanos guatemaltecos que escuchan la radio TV Jesús es el Camino. Bendiciones para con cada uno de ustedes. Bendiciones para nuestro hermano director de la radio, como para todos los programadores de la misma. En esta oportunidad, después de los saludos, quiero poner el tema, ya está puesto en la pantalla, y el tema es: esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Juan capítulo 7, versículo 47 al final. Dice: entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondiendo le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amante Padre Celestial, Señor amado, gracias por esta tarde que nos das del inicio de semana en este día lunes. Permite, Señor, que mi alma te alabe y se goce en tu presencia, se goce en tu unción. Porque sé, Señor, que siempre unges mis labios, unges mi mente, unges mi ser, para que esta palabra, para que este mensaje que se predica llegue con unción a cada uno de los que nos escuchan en las diferentes nacionalidades del mundo, Señor, y que sea de bendición, que sea de enseñanza, que sea de exhortación y de afirmación en la fe en ti, oh Señor Jesús. Por lo cual yo te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, todos aquellos que nos escuchan,
que tu santa gracia esté para ellos, para bendecir sus familias, sus hogares, sus trabajos, como para también suplir todo lo que hace falta en nuestras necesidades, Señor. Tú lo hagas en este momento por tu grande y poderosa misericordia. Señor, te suplico también por cada uno de ellos, por todos los que están enfermos en casa, en el hospital, en alguna clínica, los que andan trabajando así enfermos, Señor, porque si dejan el trabajo, no tienen el sustento para sus familias. Te lo suplico, y a través de tu grande y poderosa misericordia, tú te manifiestes poderosamente en este cuerpo y que resuelvas y des la salud, esa salud que ha sido quitada a través de la enfermedad, que tú des una orden de sanidad para los cuerpos de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, y que ellos sean libertados de esa enfermedad que están padeciendo. Señor, obra maravillosamente, ya que por tu llaga hemos sido sanados, y esto se confirma por todo tu milagro que tú estás haciendo. Señor, gracias, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Mira qué tema tan serio. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mira qué despropósito, qué arrogancia y prepotencia de estos grupos que cuestionaban a Jesús. Como en nuestra actualidad tenemos también muchas personas que en su despropósito hacen de menos a los hermanos de la provincia, a los hermanos del campo de la provincia, hermanos que no han aprendido letras en una escuela, o pastores humildes que hay en algunas congregaciones, porque sé que hay pastores humildes en muchas congregaciones, y que esos fariseos hipócritas menosprecian a las iglesias que tienen poca asistencia congregacional, y van investigando qué calidad de estudio tiene el pastor. Y cuando se dan cuenta que el pastor de la iglesia no ha surcado ni siquiera muchos grados, que solo sabe poner su nombre y leer la escritura, y más allá, que no es teólogo, que no es hermenéutico,
que no es ninguno de los estudios que estos proponen, comienzan a menospreciar a determinado pastor y a su congregación. Y dicen con lujo de detalles, nuestro pastor es el eminente apóstol Manuel Maldonado. Vamos a poner un ejemplo. Porque tú sabes cómo se comporta él. Que tiene su título universitario, pero el comportamiento de él es de menosprecio a la congregación misma, a los pobres que tiene en la congregación. Porque a los ricos, a los que tienen dinero, les ama, los abraza, los invita, etcétera, porque proporcionan la fe de él, que son los verdes, los billetes verdes. Y en sus despropósitos no solo de él, hay muchos que menosprecian a las iglesias o a las congregaciones humildes, incluso un detalle, que él y otro grupo de apóstoles, llamados famosos apóstoles, pero principalmente él, hace algunos, quiero ver, aproximadamente unos 3 años que ellos montaron un instituto teológico bíblico de ministerios de 5 ministerios, quíntuple, ministerio teológico quíntuple, donde la propaganda de este instituto bíblico decía: aquí les vamos a enseñar cómo se hace crecer la iglesia. Les vamos a dar todas las ideas, cómo hacer crecer la iglesia. ¿Cierto? Si es que para hacer crecer la iglesia, basta que la gente se dé cuenta que en la congregación se comienza a dar paso libre al adulterio y a la fornicación, a los borrachos y todo, porque todo esto cabe en lo que ellos enseñan para que la congregación pequeñas puedan crecer, para que aborten completamente la sana doctrina y comiencen a meterse en una enseñanza humana, una enseñanza de hombre. ¿Cómo crecer, hacer crecer la iglesia? ¿Cómo aprender cómo sanar a los enfermos? Hacer milagros. ¿Cómo ganar riquezas? Todo esto está insertado en el Instituto del Ministerio Quíntuple de estos famosos. Pero a la verdad, que ellos pueden ser maestros
Sí, secularmente, teológicamente, hermenéuticamente, sí lo pueden hacer porque van a meter sus pensamientos humanos, sus ideas negativas para poder explotar el pueblo reunido con ellos, porque vuelvo a repetir, allí no se obstaculiza ninguna clase de pecado, fornicación, adulterio, porque ellos mismos están en adulterio. Y entonces, maestro que enseña, que quiera enseñar la verdad, tendría que apartarse del pecado para que pudiera enseñar verdaderamente el camino de la vida eterna y de la salvación del alma del hombre. Pero esto nada más reúne grandes masas que los alaban, que los admiran, pero no lo están llevando por el camino recto de la salvación, sino que lo están llevando por el camino negativo del pecado para condenación. Esto es muy importante declararlo y hacerlo público ante ustedes, todas estas cosas que están sucediendo con los evangelios, diferentes evangelios de hombres que han resultado en nuestros últimos días. En el menosprecio de las congregaciones. Estaba en una reunión pastoral, porque evangelistas, pastores y maestros teníamos una reunión mensualmente en la iglesia central. ¿Y de dónde salió esta promulgación del líder de la misión? Que dijo: hermanos, pónganme atención. ¿Cuál es el verdadero cristiano para usted? Y dijo: el que diezma, el que ora, el que diezma y ofrenda, o el que ora y se sacrifica. Estábamos en la perspectiva de qué es lo que iba a declarar. Hermano, ustedes en la congregación tienen gente que, aunque no son buenos cristianos, pero les diezman. Ese que le da el diezmo para ustedes, aunque tenga mala reputación, pero para usted es el verdadero miembro, porque le está ayudando a usted a sostenerlo, no importa lo que hable de él, porque todos los domingos ahí está el sobre con su diezmo y las ofrendas semanales. Ellos son los que llenan el tesoro de la misión. Pero hay otro grupo que vive en ayuno, vive en oración, viven sacrificándose
Pero, ¿qué provecho tienen ustedes, mis estimados hermanos, si no les diezman? Si no ofrendan. Ellos no les están dando, ayudando en su vestuario, en su alimentación. Entonces, todos esos hermanos que están solo orando, que están vigilando y no dan finanzas, eso, aunque hagan lo que hagan, para ustedes son malos cristianos, porque no los pueden sostener. ¿Qué me dices tú? Escríbeme de esta declaración que te estoy dando. Porque el menosprecio a cierta clase de la sociedad más baja es pecado. Dios habló y está escrito en su palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo en cierta oportunidad: ¿qué provecho tenéis de que hagáis una cena y invitéis a todos tus amigos que tienen cómo corresponderte y te inviten a la fiesta de ellos? Más bien, le dijo Jesús, inviten a los pobres, a los menesterosos, a los huérfanos, al necesitado en su fiesta, porque ellos no tienen cómo corresponderles. Pero recuerden que vuestro pago es grande en el reino de los cielos. Y esto se hace en las iglesias, muchas iglesias, a excepción de personas, lo cual también está escrito que no harás acepción de persona, porque el que hizo al rico, hizo también al pobre. Y ante los ojos de Dios, tanto el rico como el pobre vale igual. Porque en él no hay distinción de persona. Porque tanto el rico como el pobre, un mismo fin tenemos. Todos nos vamos a desintegrar en los gases de la tierra, sea rico o sea pobre. Por lo cual hay que entender este momento bien importante de estos versículos que hemos tomado para llevar el mensaje del día de hoy. Vamos a ir al versículo 47 de Juan capítulo 7. Entonces los fariseos le respondieron: ¿por qué? A la interrogante que ellos tenían acerca de la personalidad de Cristo, en sus hechos, en su buena conducta, en los milagros, en las palabras que él hablaba y que mucha gente creía en él.
Y viene y los fariseos responden, ¿también vosotros habéis sido engañados? Porque ellos no creían en la palabra y en el mensaje de Cristo Jesús. Ellos creían solo en las cosas que ellos habían montado como doctrina para enseñar al pueblo. Recuerda que en estos momentos la enseñanza de los niños, desde que nacían en este tiempo en el cual estamos hablando, ya no les hablaban de la ley de Moisés, de, de, de los 10 mandamientos, de la ley, de la ordenanza, de todo lo que ellos tenían que cumplir, sino que les enseñaban desde niños a cumplir con todas las tradiciones de los ancianos y de los fariseos, de los escribas, que habían enseñado al pueblo, porque ellos eran los maestros que enseñaban cómo llevar por buen camino, supuestamente, a las nuevas generaciones que estaban naciendo. En el antiguo, antes de que esto cayera, Dios había dicho al pueblo que estas palabras enseñaráis a vuestros hijos por el camino, en casa, para que ellos lo aprendan. En cada instante tenían que enseñar la ley de Moisés. Pero ahora veamos lo que ellos estaban enseñando. Quiero que veamos algunas de las enseñanzas que ellos llevaban hacia el pueblo y en cuales habían sumergido a la nación. Estas son las actividades que ellos tenían como enseñanza en Israel, en Judá, y en el primer lugar está el versículo 14 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y con pretexto hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esto era lo que enseñaban. A devorar las casas de las viudas y hacer oraciones largas con pretexto para quedarse con ella, desestimando máxime, porque usted sabe que comprendemos que en Israel, por todas las guerras del pueblo, muchos soldados casados morían y dejaban a sus viudas jóvenes
o de cualquier edad. Pero cuando ellos ponían los ojos en la heredad que les había quedado, la examinaban, así como Acab examinó la viña de Nabot, que era preciosa, buena tierra para poder sembrar un huerto de hortaliza. Así también ellos andaban visualizando cuál heredad ellos podían confiscar con sus hipócritas palabras, hipócritas acciones que ellos hacían. Y no solo eso, hay unos versículos en este mismo capítulo que dicen de esta manera: fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque ellos iban implantando sus doctrinas humanas, sus tradiciones humanas, en la cual Israel o Judá o los judíos habían caído en la trampa mortal del engaño que hacían los escribas, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes y los fariseos. Y por lo cual, él le dice: vosotros invalidáis el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra. Mas vosotros decís: todo aquel que diga Corbán es mi ofrenda hacia Jehová, que era una tradición humana que ya sustituyeron el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre por honrar a la secta farisea con decir que este es mi corbán hacia Dios, con lo cual ellos en otro tiempo ayudaban a su padre y a su madre, pero cuando comenzaron estas tradiciones humanas, ellos tenían que hacer un pacto solemne delante de los maestros, de los enseñadores, que ya esta ofrenda, ese dinero que él quedaba para ayudar a los padres y a la madre, tenía que pasar al tesoro de ellos. Hay muchas cosas que ustedes pueden descubrir en este capítulo 23 de San Mateo. Y por lo cual estamos en el versículo 47. También vosotros habéis sido engañados. Porque Dios, el Señor Jesús, los había enfrentado en su hipocresía, porque no hay peor máscara la que ponga
un líder religioso que la máscara de la hipocresía. Digamos, lo otro, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues sí, verdaderamente, ellos fueron los que le hicieron la vida y el ministerio, queriéndolo obstruir en el llamamiento que Cristo estaba haciendo para el arrepentimiento de todos aquellos que se quisieran convertir a Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 30, hay una gran verdad sobre esto. Y dice el versículo 30 del capítulo 7 de San Lucas. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan, no creyendo al mensaje de Juan. Desecharon todos los designios de Dios. Desecharon todo la ley, los mandamientos, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, lo desecharon. Porque ellos se habían puesto en el pedestal más alto en la cátedra de Moisés. Querían igualarse a Moisés. Pero ellos, Moisés sí cumplió con la voluntad de Dios. Cumplió con la voluntad de Dios en todos los mandamientos, en todas sus ordenanzas. Él cumplió perfectamente la ley que fue dada en el Sinaí. Mas ellos se sentían igual que Moisés porque el pueblo los escuchaba. Y porque ellos se creían que no eran malditos, que eran santos, que eran perfectos. Por esto Jesús les dijo, yo no he venido a llamar a sanos, sino que a enfermos al arrepentimiento. Porque ellos se creían tan santos, tan sanos delante de la presencia del Señor. Y si vamos a Gálatas capítulo 3, ahí vamos a encontrar la verdadera razón de lo que ellos eran. Gálatas capítulo 3, creo que el versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley, de la obra de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ellos se habían olvidado completamente de la ley por sus imposiciones tradicionales humanas
y ellos estaban completamente en el estado de maldición, eran malditos por cuanto no cumplían con lo escrito en el libro de la ley de Moisés, pero se sentían santos, se sentían perfectos, se sentían limpios. Pero sin embargo, eran los más hipócritas que la nación tenía como maestros, como guía del pueblo. Por lo cual, hermanos, comprendemos que ellos dijeron, ¿acaso alguno ha creído en él? ¿O alguno de los fariseos? Porque los fariseos, los escribas, doctores de la ley, los sumos sacerdotes y los ancianos que gobernaban la nación, todos eran de la secta de los fariseos. Y ellos, aunque sabían todos los argumentos de la ley de Moisés, ellos sabían completamente que estaban bajo maldición. Pero como todo está escrito en el libro de la ley, maldito todo aquel que no cumpliere con todos los argumentos escritos en esta ley, eso ellos lo anulaban y se creían perfectos, no aceptaron a Cristo, no aceptaron el bautismo de Juan el Bautista, no se quisieron arrepentir, porque ellos dijeron en cierta oportunidad, nosotros un padre tenemos y nuestro padre es Abraham. Y Cristo les dijo, si vosotros fuereis hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo, hiciereis. Pero vosotros me queréis matar. Vosotros no sois hijos de Abraham. Vosotros sois hijos del diablo. Porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer una afrenta terrible ante la pureza que ellos mostraban en el pueblo. Porque tal pureza que ellos mostraban llegaba a presentarse que el pueblo los honrara en las plazas, en el templo, en todos los lugares, les gustaba que le dijeran maestro, rabí. Porque eso era lo que a ellos les honraba, que todo el pueblo estuviera venerándolo. Pero Cristo completamente lo desenmascaró. Y ellos dijeron, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes de los fariseos? Mira qué interrogante.
porque ellos estaban conscientes de que sabían exactamente lo que dictaba la ley de Moisés, pero no lo estaban haciendo. Y dicen, mala gente, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Y cómo iban a saber la ley en esa oportunidad, mi estimado? Hagamos un examen, una pregunta. ¿Cuál era la enseñanza que la gente tenía, que ellos habían dado? No habían enseñado en la ley de Moisés. ¿Y cómo lo iban a saber? Y por eso ellos dicen, esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Por qué? Los más condenados en esto eran ellos como maestros de Israel, que no habían educado, que no habían enseñado la verdadera palabra de Dios, que para ellos era la ley mosaica. Por eso dijeron, maldita es toda esta gente. Ahora bien, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos de los que estaban enfrentándose con Jesús, porque era uno de ellos, pero era sensato, era prudente, tenía sabiduría, y le dice, juzga, ¿acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque incluso que ellos, los fariseos, andaban tras la casa de Cristo. ¿A dónde le estaban? Allá estaban los fariseos porque andaban a la casa de la personalidad de Cristo para matarla. Pero Nicodemo le dice, sabemos de la ley, conocemos lo que dice la ley, en otras palabras, conocemos lo que dice la ley y juzga nuestra ley. ¿Acaso a un hombre sin haberle escuchado y ver lo que hace? Le estaba encarando que ellos eran testigos exclusivos de muchos milagros que Cristo había hecho delante de sus ojos. El paralítico llevado por 4 hombres y que fue puesto frente a Jesús. Y que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos cavilaban en su pensamiento diciendo, ¿quién es este que puede perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. Y parándose, les dijo, ¿qué caviláis entre vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirte, levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, le dijo,
al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Uno de los milagros que los fariseos eran testigos oculares de el milagro realizado en esa oportunidad. Lázaro, ya de 4 días de muerto, allí andaban los fariseos y vieron cuando lo resucitó, porque en toda la reunión que Cristo andaba, ellos eran los que seguían también a Jesús, pero no le seguían para convertirse de sus pecados, sino que le seguían para tratar de capturarle y matarle. Entonces, mis estimados hermanos, hay que saber entender que los maestros que han sido puestos por el Espíritu Santo, no por la teología ni el hombre, a esos maestros, pastores y evangelistas que se les dio el ministerio a través del Espíritu Santo, son los verdaderos y elocuentes mensajeros de Cristo, que muchos de estos lo desestiman, le hacen burla, se mofan de los verdaderos cristianos, hacen un montón de cosas y tratan la manera de robarle la congregación que ellos tienen. Porque las congregaciones espirituales de los pastores puestos por Dios, que censuraban el pecado, la mentira, el adulterio, la fornicación, la borrachera, etcétera, la idolatría. Cuando estos mega mensajeros comenzaron a llevarse las congregaciones que estaban en el buen camino de la salvación, soy testigo que incluso una de las congregaciones que yo tenía, de repente comenzó a vaciarse y nos dijeron: hermano, nos vamos con la misión tal, porque allí nos aceptan tal como somos y aquí no nos aceptan con nuestros defectos. Vaciaron todas las congregaciones y se construyeron megatemplos poniendo transporte en todos los lugares, facilitando y haciendo un robo descarado de las ovejas que estaban al cuidado del líder de la congregación, pero ellos con astucia y maldad robaron muchas congregaciones, y así fue como se hicieron los megatemplos, las mega congregaciones. Y usted me es testigo, hermano, de esto, y que si consideramos las megas congregaciones, que es todo lo que se acepta. Me dijo un hermano: le invito a una reunión, a un almuerzo, y yo le voy a aceptar la invitación. Pero cuando estábamos en el almuerzo, me dijo: Rogelio, aquí vos podés estar bien tranquilo, mirá qué mujeres más guapas las que hay.
Aquí no se restringe eso. Aquí tú puedes hacer lo que quieras con la muchacha. Y yo le dije, bien, por buen camino van. Dios recompensará. Hermanos, sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. La paz de Cristo, hermano.